Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Emiliano Sánchez Ruiz. A continuación, yo voy a seguir hablando un poco de los distintos puntos que veremos en nuestro proyecto, que es acerca de la corrupción que existe en nuestro país. Es muy importante que abordemos distintos puntos. Primero, me gustaría agradecerle a mi compañera Erika Berenice, que gracias a ella podemos hacer este trabajo. En colaboración hicimos este documento, espero le pueda agradar. Y sin más que decir, yo empezaré abordando el punto sobre los objetivos que veremos en este trabajo. Algunos de los objetivos principales podría decir que sería asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, más que nada sea de nivel que sea, salvo en lo que se refiere a la retribución legítima y razonable por su trabajo. Esto más que nada es porque que en México la corrupción inicia desde los altos mandos, como sabemos. Las prácticas para erradicar este problema serían el desvío de recursos y como sabemos, esta es la práctica principal que realizan los políticos corruptos que tenemos en nuestro país. La concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, en este caso, el hacer favores fuera de la política con el fin de recibir algo a cambio a su favor. En dado caso, le podríamos decir como un chantaje o como soborno lo conocemos también. Otro de los objetivos a resolver sería el combatir a los niveles de impunidad administrativa que existen en el gobierno federal. Esto para no dar preferencia a los funcionarios de gobierno, promover la eficiencia de la gestión pública de manera asegura que se cumplan las acciones que el mismo gobierno propone y también promover el uso eficiente y responsable de los bienes del Estado mexicano. Esto para que todos como ciudadanos mexicanos estemos conscientes de lo que se gasta el dinero de los impuestos, ya que siempre, todos los años, todos los sexenios que pasan, hay muchos temas por debatir acerca de qué está pasando con nuestros impuestos. Un ejemplo breve que podemos encontrar en el pasado es uno de los casos que se le adjudica al expresidente Enrique Peña Nieto, que fue la compra de una mansión valuada en poco más de $7 millones por parte de su esposa Angélica, en ese tiempo Angélica Riva, en los tiempos que Peña Nieto era gobernador del Estado de México. A pesar de que organizaciones civiles acusaron un eventual conflicto de intereses, pero, con- pero una controversial investigación de la Secretaría de Función Pública determinó que no había irregularidades en la operación, aún así muchas personas siguen creyendo que esta fue comprada con el dinero de los mexicanos. Este es solo un ejemplo de muchos que podemos encontrar año con año sobre la gente que está en altos mandos y por eso sería importante solucionar uno de esos objetivos. La metodología que estaríamos utilizando o de la que estaríamos hablando es que en esta existen tres grandes tipos de indicadores para medir la corrupción. Una de ellas podrían ser las encuestas de opinión pública, las encuestas a instituciones especializadas o expertos y los diagnósticos los institucionales. Durante los últimos años ha habido una profusión de instrumentos de medición de la corrupción, tanto a nivel de países como de manera transnacional. La más destacada encuesta de opinión pública que se hace a nivel internacional es el Barómetro Global de Corrupción de nombre Transparency International. Esta encuesta evalúa en un grado de percibe a las instituciones de los servidores públicos corruptos y mide la opinión de los ciudadanos acerca de la corrupción. Las acciones para resolver este problema son muy variadas. Ahora vamos a hablar sobre las acciones que tenemos para resolver estos problemas de los que hablamos. Partiendo del primer objetivo, que es establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimoniales fiscal y de interés de todos los servidores públicos para así evitar compras con los impuestos de los mexicanos. Monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición. Pasando a los objetivos específicos, el gobierno puede realizar acciones como sancionar a las personas físicas y morales que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas, establecer nuevos mecanismos de inteligencia administrativa para mejorar los procesos de investigación sobre presuntas conductas irregulares. Esto con el fin de contar con elementos de prueba contundentes que permitan sancionar a los servidores públicos involucrados en dichas corrupciones. Los recursos que se podrían llevar a cabo es utilizar
el simple gobierno, ya que como lo mencionamos en este informe, la mayor parte de la corrupción que ocurre en el país se lleva a cabo en los altos mandos. Por eso puedo mencionar que uno de los recursos principales podría ser el mismo gobierno. Además, pedir una revisión a la policía, ya que entre las organizaciones que son consideradas más corruptas, la Policía Federal o los ministerios públicos cuentan con un 88% de votos en su contra. Todo esto es lo que la gente vota por lo que ha pasado o lo que ha escuchado o le ha tocado vivir. Y ya para terminar con mi participación, me gustaría agregar una conclusión en manera personal, donde quisiera agregar que la corrupción es una problemática que se da en muchas partes del mundo. Podemos decir que en todos lados, pero sin embargo nosotros aquí la estamos enfocando sobre la corrupción en México. Sabemos que se puede dar de muchas maneras por parte de altos mandos, desde la presidencia, gubernatura, alcaldía o hasta oficiales de policía o de tránsito. Aunque este tema ya es algo conocido, en muchos lugares no se le da lo suficiente importancia o no se le muestra la gravedad que realmente tiene. El hecho de que muchas veces nosotros mismos dejemos pasar estas injusticias se vuelve un poco muy preocupante, ya que puede significar la costumbre ante esta misma situación. Muchos de nosotros nos ha tocado o hemos visto de cerca o de lejos por experiencias ya sea mismas de nosotras o de familiares o conocidos que nos han contado algún caso sobre corrupción. Y este es otro aspecto importante que está relacionado, que es el narcotráfico o el lavado de dinero. Y esto se relaciona porque muchas veces los mismos mandatarios evaden este tipo de crímenes que podrían ser erradicados para ya finalizar con mi conclusión, me gustaría decir que la realización en general nos sirvió y servirá tanto para requisito en la materia como es nuestro trabajo de pie, y también nos servirá como lo laboral en lo personal, ya que es una problemática de un tema que nos involucra a todos en nuestra vida cotidiana. Buenas tardes, mi nombre es Erika Berenice Muñoz Esqueda y yo les voy a estar hablando sobre la segunda parte del proyecto que hemos estado preparando para mejorar, para tener un mejor resultado de nuestra lucha contra la corrupción. Sabemos que la corrupción es uno de los problemas más grandes que enfrentamos en el mundo, que corroe todas nuestras instituciones y que abarca a la sociedad entera. En el Estado de Derecho y cultura de la legalidad, la democracia mexicana requiere el pleno establecimiento del Estado de Derecho y las instituciones son fundamentales para el éxito de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estas mismas corroen en el Estado de Derecho y el tejido social obstaculizan el desarrollo económico y social. Bien sabemos que el bienestar de México y de cada uno de nosotros sería mayor si redujéramos esta corrupción. La práctica adquirida pues se facilita por la protección cruzada de los servidores públicos por complicidad de los actores del poder público y privado y por la misma falta de capacidades de las instituciones para combatirla y castigarla. También la facilidad de la tolerancia, de frustración, de la pasividad, de los ciudadanos y la impunidad en los hechos, pues está permitida por un sistema de justicia al servicio de los poderosos. Dentro de la participación de la sociedad pues organizada, México no está condenado a ser un país corrupto. Los mexicanos y los poblanos en particular no podemos ni debemos de permanecer impasibles ante la corrupción y la impunidad. Este combate que hemos estado preparando a lo largo del proyecto requiere prácticamente la participación de la sociedad organizada y de los ciudadanos empoderados que denuncien los hechos y prácticas de corrupción y contribuyan su erradicación. Más que nada en este proyecto, pues para poder tener un mejor resultado, no solo basta con campañas, no solo basta con trípticos. Siento que debería de ser un valor, unas costumbres, el tener la capacidad de hacer las cosas bien. Pero pues para esto
hay sistemas nacionales anticorrupción, donde es el abuso de cualquier posición de poder pública o privada. Con el fin de generar el beneficio privado a costa del bienestar colectivo e individual. Estos mismos actos se pueden evitar y las redes que la cometen se pueden desarrollar a través de la legislación, como lo han estado enseñando a lo largo de la carrera. El Sistema Nacional de Anticorrupción y de sus similares estatales hacen una gran tarea para combatir esta corrupción que hemos vivido a lo largo de los años. Yo creo México no ha dejado ni un solo minuto este tema de la corrupción. Entonces, yo siento que donde más se centra la corrupción es en los políticos. Como les venía comentando, pues la corrupción dentro del país es dando moches, estos famosos moches, estas famosas ayudaditas que se hacen para obtener un privilegio, para saltarse un paso que se haya cometido, un delito, lo que sea. Es muy común en México, ya que, pues, por ejemplo, una multa de tránsito, llega un tránsito, sabes que te voy a poner una multa, y le dices al tránsito, que es muy común verlo aquí en México, pues cuánto porque esta multa no se haga. Entonces es lo mínimo que desde lo más mínimo, el más mínimo error que hagas por querer saltarte un paso, un delito que hayas cometido, se practica la corrupción desde cualquier cosa, desde que te robas algo de la tienda, desde que haces lo más mínimo. Entonces yo creo que no basta solamente con campañas, hay que inculcar esto en los hogares para que los niños del futuro tengan un mejor México. Hay que trabajar nosotros para que nuestros hijos, nuestras hijas, tengan un mejor país en el cual vivir. Entonces este proyecto pues es importante para nosotros, porque nosotros como futuros abogados tenemos la obligación de hacer un México mejor, tenemos la obligación de hacer un país mejor, un mundo mejor, para que así los niños futuros, como vengo diciendo, tengan una mejor vida, tengan un país libre, un país fuera totalmente de corrupción, que aunque, como lo he estado mencionando, México siempre ha vivido de este mal manejo, de esta corrupción. Entonces seguiremos intentando, seguiremos haciendo todo lo posible porque pues para que esta corrupción disminuya, porque como bien dicen, la corrupción no se acaba, sino se controla. En este caso, pues pedimos a los funcionarios que tomen cartas en el asunto, empiecen desde sus casas, empiecen desde lo más mínimo a corregirse, a no caer en este tipo de corrupción. Y pues eso sería todo de nuestra parte, del equipo número 5, de mi compañero Emiliano Martínez y su servidora Erika Muñoz.